Buenos días. Con este video comenzamos el desarrollo de la tercera semana de clase. A lo largo de esta semana y de la próxima, yo voy a presentarles una definición, primera definición acerca de lo que se entiende por sistemas, particularmente sistemas complejos, y un conjunto de propiedades o características que tienen los sistemas complejos, que es posible reconocer en los sistemas complejos, de modo tal que se transformen en recursos de análisis e interpretación de fenómenos, algunos de carácter social, otros de carácter territorial, biológico o natural, que formen parte, digamos, del interés de ustedes para poder analizar, como habíamos dicho inicialmente, este tipo de fenómenos desde una perspectiva sistémica. Particularmente yo he dividido el material de esta semana en dos videos. Este primer video donde vamos a comenzar a desarrollar estas características y un segundo video que lo va a complementar, que creo va a ayudar a la interpretación, el seguimiento de este tema, porque si no, eventualmente podría transformarse, digamos, en una presentación razonablemente larga. Y la semana que viene me voy a detener a profundizar algunos de los conceptos que vamos a ver a lo largo de esta semana para poder ir más en profundidad, particularmente en aquello que tiene que ver con comportamiento contraintuitivo y emergencia, ¿no? Que ya vamos a ver que son dos características que tienden a estar presentes en los sistemas complejos particularmente. Bien. Hay muchas definiciones acerca de lo que se entiende por sistema, ¿no? Podríamos decir que el término sistema, como muchos otros, en el ámbito de las ciencias sociales particularmente, es un término de carácter polisémico, ¿no? Hay muchas definiciones y muchas interpretaciones. Sin embargo, muchas de estas definiciones tienden a compartir algunos elementos que se repiten, que de algún modo uno puede decir tienden a estar presentes en los sistemas, ¿no? Así que yo he tomado una de las muchas definiciones posibles, le he hecho un pequeño ajuste para presentarlo, digamos, al curso y tener como una referencia más precisa, más concreta acerca de qué estamos diciendo cuando hablamos de sistema y qué queremos señalar con este concepto. Valiéndonos de Meadows, que ustedes tienen parte de la lectura de la bibliografía del seminario, está tomada de uno de los muchos libros producidos por Meadows, es posible señalar que un sistema es un conjunto de elementos interconectados, ¿no? Que se encuentran coherentemente organizados, de modo que permitan alcanzar un determinado fin o propósito. Fíjense que aquí la idea o las ideas fuerzas es que hay muchos elementos. Naturalmente, cuando crece el número de elementos, podríamos decir que el sistema tiende a ser de mayor alcance y, naturalmente, más complejo, pero que al mismo tiempo no solamente están presentes los elementos en sí, sino que mantienen algún tipo de vínculo o de relación entre ellos, ¿no? Posiblemente no cada uno de estos elementos mantiene un vínculo con todos los elementos restantes, puede que sea con algunos pocos, puede ser que sea solamente con uno, y hasta puede darse la paradoja inicial, después seguramente se va a comprender mejor, de que un sistema un componente se encuentra relacionado consigo mismo, ¿no? Algo que puede llamarnos la atención, pero que tiende a estar presente muchas veces en estos sistemas, ¿no? Y fíjense que plantea también esta definición la existencia de un determinado fin o propósito. Es decir, los sistemas, tanto los sistemas humanos o sistemas sociales como los sistemas naturales o biológicos, desarrollan una actividad de conjunto, desarrollan un comportamiento de conjunto que en principio busca perseguir, busca concretar, digamos, ¿no? Algo que a veces está definido formalmente, en el caso muchas veces de los sistemas humanos, y otras veces no lo está definido, pero surge de la interpretación del mismo comportamiento del sistema, ¿no? A eso vamos a denominar fin o propósito. Todos los sistemas, independientemente del tipo de sistema al que hagamos referencia, se caracterizan porque es posible reconocer tres factores en ellos. Por un lado, los elementos, los componentes constitutivos, que es posible que sean tangibles, en el sentido que podamos verlo y observar, y de algún modo palpar, podríamos decir, o puede que sean intangibles, ¿no? Que tengan el carácter de conceptos, tengan el carácter de reflexiones o de ideas,
que pueden ser tan significativos como aquellos que son tangibles y que pueden estar constituyendo, digamos, una parte menos visible de lo que son los sistemas, ¿no? Así que, por un lado, los sistemas se van a caracterizar por tener estos componentes que, insisto, pueden que sean materiales, pero no necesariamente todos serán de carácter material. Sobre todo, en el caso de los sistemas sociales, en el caso de los grupos, de las relaciones en conjuntos que hay entre individuos o de organizaciones, no solamente podemos encontrar elementos de carácter tangible o material que forman parte, digamos, de ese sistema, sino también elementos como el prestigio, como el conocimiento, que son intangibles y que también integran ese sistema. Por otro lado, las relaciones o los vínculos que se dan entre los elementos constitutivos del sistema, ¿no? Entre estos elementos tangibles e intangibles, ¿no? Se establecen vínculos, ¿no? Fíjense que habíamos señalado, un poco apoyándonos en Meadows, que además de contar con un conjunto de elementos, estos se encuentran intervinculados, interconectados, ¿no? Bueno, estas son las relaciones, ¿no? Estos vínculos pueden ser de carácter físico, por ejemplo, cuando uno ve un dispositivo, digamos, mecánico que está funcionando en términos integrados y tiene una dinámica sistémica, muchas de estas relaciones de carácter físico o de carácter energético, ¿no? Las partes del componente se mueven sencillamente porque hay una transferencia de energía, o a veces, sobre todo cuando hacemos referencia a sistemas biológicos y también a sistemas humanos, se hace referencia a que esas relaciones son de carácter informático, es decir, hay vinculaciones en tipos a través del intercambio de información, ¿no? De modo tal que estas relaciones, insisto, pueden ser materiales, físicas, o inmateriales, ¿eh? Cuando hacemos referencia a la energía o a la información. Y finalmente, habíamos dicho, un determinado fin o propósito, ¿no? Hay cierto acuerdo en señalar que cuando se hace referencia a sistemas humanos, se habla de propósito, las organizaciones tienen un propósito, los grupos tienen un propósito, ¿no? Los grupos humanos, digo, o una cuestión más vinculada a una función, como tienden a ser los sistemas no humanos, ¿eh? Los sistemas más bien mecánicos, ¿no? Que cumplen una determinada función, prestan una determinada función a partir de, digamos, su funcionamiento de conjunto, ¿no? Muchas veces se señala que no es fácil identificar este fin o esta función, porque no se encuentra declarado, no está explicitado formalmente, ¿no? Sino que es posible deducirlos a partir del comportamiento que tiene el sistema. Y esto va a ser particularmente importante porque, sobre todo en el caso de los sistemas humanos, de los grupos, de las organizaciones, muchas veces tienen una determinada finalidad proclamada, un determinado propósito por el cual se constituyen, pero el comportamiento del conjunto deja percibir un propósito distinto a aquel que se encuentra formalmente expresado, ¿no? De modo tal que justamente el análisis sistémico nos permite a nosotros identificar eventualmente esta diferencia, ¿no? Entre lo que se señala como el propósito de ese grupo, de esa organización, y lo que efectivamente se termina materializando a partir del comportamiento. En cualquier caso, elementos constitutivos, relaciones o vínculos y propósito-función son los tres factores que nos van a permitir a nosotros describir, ¿no?, de manera sintética los componentes que tiene el sistema, los elementos del sistema, ¿no? Hay algo bien importante y bien interesante que nosotros lo vamos a ver a partir de la semana 15, de la semana quinta, discúlpenme, o de la quinta semana, que tiene que ver con la manera en la cual podemos representar gráficamente en los sistemas, ¿no? Para ello se utilizan diagramas que se denominan diagramas causales y que permiten, a través de la disposición de una serie de iconos, de reglas, ¿no?, hacer una representación gráfica, visual, de la manera en la cual nosotros interpretamos, se encuentran presentes esos elementos constitutivos y las relaciones que esos elementos constitutivos mantienen entre sí, ¿no? Esto es muy importante porque permite hacer explícito el modelo mental o los modelos mentales que nosotros tenemos para interpretar ese fenómeno desde la perspectiva sistémica, de modo tal de no solamente poder nosotros mismos percibirlo con más claridad y poder repasarlo ordenadamente para ver cuál es el nivel de consistencia que tiene esa interpretación sistémica de ese fenómeno, sino al mismo tiempo ayuda a que otros puedan tener una lectura más clara, más adecuada de la perspectiva que nosotros tenemos sobre la cuestión que estamos analizando, ¿no? De modo tal que esta representación
gráfica, esta construcción de este modelo conceptual, que insisto, lo vamos a ver a partir de la semana 5, nos va a permitir a nosotros, ¿no?, hacer explícito nuestra interpretación del sistema. Y al mismo tiempo va a ayudar a reconocer la existencia de seguramente múltiples ciclos de retroalimentación que ese modelo conceptual tendrá, ¿no? Hay algo que nosotros vamos a ver también con más detalle a partir de esta quinta semana, y que tiene que ver con lo que implica la presencia de estos ciclos de retroalimentación. Ya había señalado en un video anterior que básicamente, conceptualmente, hace referencia a la concatenación de una serie de eventos o de elementos componentes o constitutivos del sistema que se vinculan entre sí, de modo tal que al cabo de un cierto periodo, de un cierto recorrido, se vuelve al punto de origen, incidiendo de nuevo, digamos, en aquel factor o en aquella variable que tomamos como punto de partida para hacer el reconocimiento de ese ciclo. Bien, esto dijimos que era una de las características de las propiedades que tiene un sistema. Recuerden ustedes el video de la semana pasada, que tienden a estar presentes, que muchas veces resulta extremadamente difícil identificar la presencia de estos ciclos, pero que justamente es la presencia de estos ciclos de retroalimentación la que termina dándole una cierta dinámica al sistema. Bien, dije al inicio que íbamos a ver una serie de características, ¿no?, de los sistemas complejos. Parte lo vamos a ver en este video, parte en el video que viene, con la finalidad de que ustedes puedan tener una, digamos, mayor cantidad de recursos para interpretar algunos de los aspectos relevantes de los sistemas, ¿no?, sobre todo los sistemas complejos, que les permitan después valerse de ellos para poder hacer un análisis y una interpretación más, si se quiere, precisa, detenida y en el límite sofisticada de los fenómenos que a ustedes les resulten de interés. Bueno, por un lado, es posible señalar que los sistemas complejos tienen un cierto dinamismo, un cierto comportamiento que muchas veces genera, ¿no?, para el observador, ¿no?, sobre todo cuando está haciendo un análisis del comportamiento del sistema, la sensación de que el sistema tuviera como vida propia, ¿no? Esto que puede sorprender, en realidad es comportamiento no trivial que tiene el sistema, ¿no?, y que básicamente es el resultado de la interacción que tienen los elementos constitutivos del sistema y de la capacidad que tienen estos mismos elementos de adecuarse a los cambios que se generan en el contexto, ¿no?, dando lugar, como dije recién, esta interacción al surgimiento de una serie de ciclos de retroalimentación, ¿no?, que se inciden mutuamente. Esto es muy importante entenderlo y reconocerlo, porque va a ser muy difícil poder predecir cuáles son los estadios futuros del sistema, ¿no?, de modo tal que nosotros tal vez podamos lograr una comprensión razonablemente completa, digamos, y adecuada a lo que estamos observando del fenómeno estudiado, pero va a resultar muy difícil que podamos estimar, ¿no?, cuál va a ser el estado en tiempos futuros, ¿no? Quizás un ejemplo bien cotidiano que ustedes pueden tener en cuenta para entender esta dificultad es lo que ocurre con los pronósticos del tiempo, ¿no? Los sistemas ambientales tienen una multiplicidad de variables y de factores que se interrelacionan entre sí y que dan como resultado las condiciones climáticas, digamos, de un determinado momento, ¿no? Poder predecir qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento, unas horas para adelante o eventualmente unos días para adelante, es bastante complicado, bastante difícil, a pesar de que hay modelos que son muy sofisticados y cada vez más precisos, ¿no? Claramente no se puede decir con precisión. Por eso es que muchas veces los alertas meteorológicos, digamos, no se concretan, o a veces no se concretan en la medida en la cual se esperaba que ocurriera, ¿no? Bueno, esta referencia, digamos, a este tipo de sistema nos ayuda a entender la dificultad que presenta para el observador o para el analista la comprensión de la evolución del sistema. Si esto ocurre con sistemas de carácter, podríamos decir, físico o ambiental, lo mismo, y posiblemente potenciado, ocurre con sistemas de carácter social. Aquí aparece una cuestión que es bien importante, que nosotros habíamos mencionado en la reunión, el video pasado, que tiene que ver con la estructura del sistema. Recuerdan que habíamos dicho que una de las propiedades de los sistemas es que la estructura determina el comportamiento, ¿no? Y habíamos hecho referencia a ese pequeño juego, digamos, ese pequeño dispositivo tipo elástico, que nos ayudó a entender mejor, digamos, cómo distintos tipos de estructura
generaba un distinto comportamiento frente a la misma perturbación. Bien, bueno, esto va a ser muy importante porque la estructura del sistema le va a otorgar una cierta estabilidad al sistema, ¿no? Estabilidad en el sentido de que la va a hacer un poco más robusta y resistente a perturbaciones que eventualmente puedan ocurrir en el contexto, en el entorno en donde ese sistema opera, ¿no? Lo que es bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo es posible también que lo rigidice al sistema de una manera quizás demasiado importante, quitándole capacidad de flexibilidad y adaptación a los cambios del contexto, ¿no? También esto es muy importante porque en el largo plazo el devenir y la evolución de los sistemas va a ser una función de la capacidad de adaptación que tengan los mismos a los cambios del contexto, ¿no? De otro modo, el sistema va a sucumbir, ¿no? Es decir, que hay que lograr un cierto equilibrio. El sistema debe desarrollar un cierto equilibrio para poder proyectarse en el largo plazo entre una estructura que le permita soportar, digamos, con cierta robustez las perturbaciones del entorno, desarrollar esa capacidad de resiliencia, la que habíamos señalado en videos anteriores, y al mismo tiempo desarrollar una cierta capacidad de adaptación, ¿no? Esta cita de Darwin acerca de que, digamos, son aquellos más flexibles y más adaptables a los cambios, y no los más fuertes y los que tienden a sobrevivir, bueno, se aplica también para no solamente los sistemas naturales, sino también para los sistemas sociales, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones, que son sistemas, tienden a nacer, desarrollarse y morir, igual que las personas, ¿no? Y el hecho de que esto ocurra tiene mucho que ver con la capacidad que tienen los miembros de esa organización, los que integran el sistema organizativo, para poder adaptarse a los cambios que se van generando a lo largo del tiempo, ¿no? Una segunda característica que tienen los sistemas es lo que se denomina dependencia del pasado o dependencia de la trayectoria, ¿no? Y esta idea o esta característica hace referencia a la incidencia que tienen en el presente hechos o decisiones que se han tomado eventualmente en el pasado, ¿no? Mucho tiene que ver en la presencia de esta dependencia del pasado, el desarrollo de situaciones contingentes, que llevan a que se tomen decisiones, ¿no?, en un determinado contexto, se consideran adecuadas, posiblemente frente a un abanico posible de decisiones, ¿no?, que van a dar lugar al desarrollo de una cierta trayectoria, ¿no? Esa trayectoria va a tender a reforzarse desde la perspectiva de la dependencia de la trayectoria, va a tender a reforzarse en función de la presencia de ciclos de retroalimentación positivos, ¿no?, que van a tender, digamos, a que cada vez el sistema evolucione más en la dirección que eventualmente se optó en un momento inicial, ¿no? Y esto es muy importante desde la perspectiva sistémica, discúlpenme, porque va a ayudar a entender cómo las decisiones de corto plazo terminan condicionando el abanico de decisiones posibles de largo plazo, ¿no? De modo tal que, puesto en términos más coloquiales, podremos decir, nos ayuda a entender por qué la historia cuenta, ¿no? La historia en el sentido de decisiones que se tomaron con anterioridad, ¿no? A eso básicamente está haciendo referencia este concepto de dependencia de la trayectoria o del pasado. En general, ¿no?, la dependencia del pasado surge cuando se encuentran, por un lado, la existencia de hechos contingentes, ¿no? La idea de hechos contingentes hace referencia a algo que puede o no ocurrir, ¿no? Podría darse o podría no darse, ¿no? Pero estos hechos contingentes muchas veces llevan a tomar decisiones, ¿eh? Entre un abanico posible, uno toma alguna decisión de estas, ¿no?, que tienden a consolidarse a lo largo del tiempo, ¿no? Independientemente de que tal vez aquellas condiciones contingentes que dieron origen a esa decisión ya no están más, ¿no? Bueno, esta va a ser una de las particularidades que va a tener dependencia de la trayectoria, ¿no? Muchas veces también esto lleva a que este proceso, digamos, esta decisión que tiende luego a encontrarse reforzada a lo largo del tiempo, aísle, entre comillas, al sistema del entorno, ¿no? En el sentido de que sea bastante impermeable y refractario a la incorporación eventualmente de otros elementos que podrían enriquecer el devenir del sistema, pero que no se tienen en cuenta como consecuencia, digamos, de ese camino tan marcado que tiende a seguir el sistema, ¿no? Ejemplos para que ustedes puedan entender mejor de cómo incide la dependencia de la trayectoria en estos procesos. Por ejemplo, el teclado QWERTY, ¿no?, que es el teclado que usaban todas las máquinas de escribir y usan todas las computadoras, ¿no?
Este teclado QWERTY hace referencia a las primeras 6 letras que componen la primera fila, digamos, de los teclados en general, ¿no? Y bueno, se ha consolidado, fíjense que no hay ninguna computadora que no tenga un teclado QWERTY, no había ninguna máquina de escribir que no tuviera un teclado QWERTY, ¿no? A pesar de que hubo otras propuestas de la manera en la cual podían distribuirse las letras para facilitar hacerlo de una forma más ergonómica e inclusive más veloz el tipeado de las palabras, ¿no? Sin embargo, por una cuestión completamente casual, podríamos decir, se planteó y se consolidó este teclado QWERTY, de modo tal que tendió a consolidarse como consecuencia de la presencia de ciclos de retroalimentación a lo largo del tiempo y independientemente, digamos, del desarrollo y el surgimiento de nuevos dispositivos tecnológicos como las computadoras, siguió consolidándose en el tiempo. Uno podría decir que entonces, este teclado QWERTY sería un buen ejemplo de lo que se denomina dependencia de la trayectoria. También es un ejemplo lo que se denomina la trocha estándar en el ferrocarril, ¿no? Posiblemente ustedes no sepan, pero en principio hay 3 trochas, ancho de vía, algunas que son más adecuadas para ciertos contextos geográficos, otras en función de la necesidad de dotar de mayor estabilidad y comodidad y confort, digamos, al viaje en tren y también más velocidad, ¿no? Pero el punto está en que durante muchísimo tiempo, hasta bien avanzado el siglo XX, solamente se había explorado de manera generalizada una de las trochas posibles, ¿sí? Y la razón por la cual esto ocurrió es porque podríamos decir que el primer desarrollo de algo equivalente o un antepasado lejano del ferrocarril fueron los carros que se utilizaban en las minas en Inglaterra para tratar de sacar dentro de la mina la producción de la mina, ¿sí? De modo tal que eran unos vagones que eran tirados por caballos que se desarrollaban, recorrían a través de unos ciertos rieles, ¿no? Como las minas tendían a ser estrechas, el ancho de vía tendía a ser estrecho, ¿no? Luego, cuando se desarrolla el ferrocarril, a partir de esa experiencia tienden a reproducir el mismo ancho de vía, ¿no? A pesar de que había otros que eran más adecuados, porque claramente el contexto de desarrollo era completamente distinto, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo también de cómo la dependencia de la trayectoria, decisiones contingentes, ¿no? Dan lugar, digamos, a una consolidación del proceso que se manifiesta a lo largo del tiempo. Un tercer ejemplo está relacionado con la concentración de las actividades económicas en el territorio. Para aquellos que han estudiado economía, geografía económica, recuerdan que hay un concepto que se denomina economías de aglomeración. La economía de aglomeración hace referencia, digamos, a unas ganancias en términos de productividad que tienen las empresas si se encuentran localizadas próximas geográficamente unas a otras, ¿no? Esto pone en marcha un proceso de retroalimentación positivo, de modo tal que cuanto más se consolidan esas economías de aglomeración, más actividad productiva traen. Cuanto más actividad productiva traen, se genera una mayor consolidación de ese beneficio, de esa ganancia, que atrae nuevos residentes, que atrae nuevas actividades productivas y así sucesivamente, ¿no? Bueno, este es, digamos, también algo que tiene mucho que ver con la dependencia de la trayectoria. Quizás en un punto inicial, la localización de la primera actividad productiva, las primeras actividades productivas tuvo un carácter contingente, se podría haber localizado en otro lado, pero puso en marcha, digamos, un proceso de este tipo. Ahí está señalado el Silicon Valley. Silicon Valley se encuentra en California y posiblemente sea uno de los principales, si no el primero, de los lugares en donde comenzó a desarrollarse la revolución científico-tecnológica que, entre otras cosas, dio lugar al desarrollo de las computadoras como las que nosotros estamos utilizando. Bueno, y esto ha llevado a que se genere, digamos, una concentración de actividades tecnológicas en el estado de California, en los Estados Unidos, de una manera destacada. Un ejemplo más cercano podría ser en nuestro caso la localización en el año 1922 de la fábrica militar de aviones en la ciudad de Córdoba, como consecuencia de una decisión presidencial, administrativa, digamos, de quien en ese momento era presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, que dio lugar luego a que se desarrollara una cierta capacidad de producción, inicialmente de carácter más artesanal, pero luego se perfeccionó mucho, digamos, en la producción de insumos, elementos destinados a las actividades metalmecánicas. Eso llevó a que en la década del 50 dos grandes automotrices como Fiat e ICA decidieron localizarse en Córdoba, justamente porque existía este pool de mano de obra calificado que se había puesto en marcha, digamos,
con la localización de la fábrica militar de Alvear. De nuevo, podríamos decir que en alguna medida bien importante, la industria automotriz cordobesa de algún modo es un ejemplo de esta dependencia de la trayectoria de una decisión contingente tomada durante el gobierno de Alvear. También es cierto que muchas veces ciertos tipos de políticas resultan muy difíciles de modificar, ¿no? Como consecuencia de este contexto al que estoy haciendo referencia, esta dependencia de la trayectoria, porque tienden a mostrar una fuerte inercia, ¿no? Al cambio, ¿no? De modo tal que esa inercia responde a estos ciclos de retroalimentación al que estaba haciendo referencia recién, que tienden a reforzar una propensión a continuar aplicando el mismo tipo de política frente a fenómenos que posiblemente no responden a esas políticas. Bien, una tercera característica de los sistemas complejos es lo que se denomina descomponibilidad limitada. Nosotros habíamos dicho que los sistemas tienen un comportamiento de conjunto, habíamos presentado el concepto de sinergia, recuerdan en el video anterior, que hace referencia a el hecho de que ese comportamiento de conjunto deviene de la manera en la cual los elementos constitutivos del sistema tangibles o intangibles se relacionan entre sí, ¿no? Y le otorgan, digamos, unas propiedades a ese conjunto que hacen difícil poder analizarlo descomponiéndolo en partes, ¿no? Descomponerlo en partes básicamente implica seguir el método cartesiano, el método analítico, en donde frente a una determinada problemática lo que uno hace es toma esa problemática, la descompone en problemas más sencillos, en elementos constitutivos, luego estudia y analiza cada uno de los elementos constitutivos y a partir de allí hace un agregado de los resultados y en principio puede obtener una comprensión del conjunto. Bien, esto sirve para muchos fenómenos de carácter simple, pero no para fenómenos de carácter complejo, pero no sirve para analizar fenómenos que tienen un patrón de comportamiento que se asimila a sistemas complejos. Básicamente porque la desvinculación de cada uno de los componentes no nos va a permitir a nosotros entender después la manera en la cual, cuando interactúan estos elementos desvinculados, dan lugar al surgimiento de un comportamiento de conjunto que, insisto, no es posible entenderlo si nosotros lo descomponemos, ¿no? Bien, sin embargo, tampoco es posible analizar la totalidad, ¿no? De manera, digamos, global, ¿no? Porque esto no nos permitiría entender particularidades que tiene el sistema en sí. Por eso se señala que los sistemas tienen esto que se denomina descomponibilidad limitada, que implica que es posible descomponerlo en subcomponentes, que son subsistemas, ¿no? Unidades operativas al interior del sistema, que sí pueden ser analizadas de una manera, si se quiere, más específica, pero teniendo siempre la precaución luego de buscar restablecer los vínculos que nosotros de algún modo dejamos de lado cuando analizamos ese subsistema para poder comprender mejor el comportamiento del subsistema y del conjunto, ¿no? Una cuarta característica vinculada con esto que acabamos de decir recién es lo que se denomina emergencia. Bueno, esta es una idea muy fuerte. De hecho, la próxima semana la vamos a dedicar a poder hacer un recorrido, si se quiere, más lento, más detenido de este concepto que es muy importante, muy potente, porque en definitiva los sistemas generan, digamos, un comportamiento de conjunto que resulta ser emergente, un resultado emergente de los vínculos que mantienen los elementos que componen el sistema, ¿no? De la manera en la cual estos elementos se vinculan entre sí, ¿no? Esto va a dar lugar al surgimiento de patrones y propiedades que van a ser observables a nivel de conjunto, a nivel macro, pero que van a tener origen a nivel micro, ¿no? Estas propiedades emergentes son muy importantes porque muchas veces cuando nosotros intentamos abordar fenómenos que son complejos, sobre todo fenómenos de carácter social, y percibimos algún aspecto de este comportamiento de conjunto, pensamos que un análisis de los elementos constitutivos del sistema pueden ayudarnos a entender, ¿no?, la manera en la cual el conjunto del sistema se compone. Sin embargo, insisto, muchas veces lo hacemos sin tener en cuenta que ese comportamiento colectivo es el resultado emergente de la manera en la cual los componentes del sistema se vinculan entre sí, ¿no?, de modo tal que dan lugar al surgimiento de algo nuevo y distinto, ¿no? Bunge utiliza una expresión bien precisa, una novedad cualitativa, que a veces también es una novedad cuantitativa, ¿no?, porque puede que implique también un crecimiento, ¿no?, de la escala del sistema.
Bueno, estos fenómenos emergentes son de carácter ubicuo. Ubicuo significa que están presentes en todos lados. Uno podría decir que básicamente hacia donde nosotros dirigamos nuestra mirada nos vamos a encontrar seguramente, o podemos reconocer seguramente, algún resultado emergente, tanto de cuestiones naturales como cuestiones sociales. Como dije recién, se puede tratar de novedades cualitativas o cuantitativas, siguiendo un poco la referencia de Bunge. Y muy importante es, también señalado por Bunge, que no hay emergencia ex nihilo, es decir, no hay emergencia de la nada, nada surge de la nada. De nuevo, utilizando el lenguaje de Bunge, podemos decir que hay precursores, antecedentes. Esos precursores son los elementos que constituyen el sistema, y que en su relación, en su interrelación, en la multiplicidad de ciclos de retroalimentación a los que dan lugar, genera el surgimiento de esta novedad. Por eso, como consecuencia de este carácter emergente, es posible señalar lo que estamos planteando allí al final. Los fenómenos sistémicos no son comprensibles desde el solo conocimiento de los componentes individuales del mismo. Es decir, que tenemos que tener alguna capacidad y alguna estrategia para poder analizar el conjunto. Por eso esto de la descomponibilidad limitada a la que hacía referencia anteriormente. Ejemplos muy, muy sencillos de lo que constituyen, digamos, resultados emergentes. Un plato de comida, la comida, digamos, uno tiene una serie de elementos constitutivos, de componentes, precursores, que cuando interactúan entre sí, mediados por el calor e interacciones químicas, dan lugar al surgimiento de algo cualitativamente distinto, que tiene un sabor diferente. Uno podría decir que cualquier plato de comida no es el mero agregado de los componentes, sino de la interacción que estos componentes desarrollan entre sí, modificándose a nivel molecular y dando lugar al surgimiento de sabores, y formas también, de aspectos distintos a los originales. Una obra de arte, la misma lógica. Las obras de arte podríamos decir que son el resultado de, por ejemplo, un cuadro, de una serie de pinceladas con colores diversos que se van modificando y se van componiendo, dando lugar a algo nuevo, a una perspectiva distinta, que inicialmente no estaba, pero que no puede ser reducida a un mero agregado de pinceladas de distintos colores. O quizás esto que es mucho más complejo, la conciencia humana. Hay mucho debate acerca de qué es la conciencia, dónde está la conciencia, cómo surge esa percepción que tenemos nosotros, los seres humanos, de comprensión de que somos, digamos, individuos, que somos finitos, que tenemos una serie de particularidades que a veces nos hacen sufrir y otras veces nos hacen disfrutar. Bueno, esto que se denomina conciencia, que es muy polémico, que tiene unos límites bastante borrosos en términos de la definición formal de lo que constituye en sí misma, es el resultado de la interacción de millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. No hay un lugar en donde está depositada la conciencia del ser humano, sino que, de nuevo, es el resultado emergente de miles de millones de neuronas que interactúan entre sí con mensajes de carácter químico, transfiriendo información, como dijimos anteriormente, y que nos llevan a tener esa percepción individual que cada uno tiene. Bien. Esta primera parte, entonces, esta primera parte, este primer video, entonces, como vieron ustedes, estuvo dedicado a presentar algunas de estas múltiples características. Es muy importante comprenderlas, es muy importante identificarlas, porque parte del juego del pensamiento sistémico está en poder reconocerlas, los elementos que nos rodean, los fenómenos que nos rodean, para de ese modo tener una mejor comprensión de ellos y, vamos a ver hacia el final del seminario, encontrar aquellas ventanas de oportunidad que nos permitan incidir o modificar el desempeño del sistema. Bien, bueno, continuamos entonces en el próximo video desarrollando una parte complementaria de estas características iniciales.